Desde que nacemos hasta que morimos, nuestras vidas se desarrollan en medio de un sinfín de normas de conductas que nos enseñan cómo aprender a caminar, a hablar, a leer, a escribir, que nos indican cuáles son nuestras obligaciones con Dios, con nuestra familia, con el Estado. Pero no son solo estas normas que rigen nuestras vidas. También encontramos las normas jurídicas que regulan nuestras conductas en un lugar y momento determinado. También las normas morales, donde el ser humano realiza en forma consciente, responsable y libre, con el propósito de hacer el bien. Son propias del ser humano y su sanción en caso de incumplimiento es el remordimiento de conciencia. Y por último, las normas de trato social, que indican las reglas creadas por la sociedad y cuyo incumplimiento trae rechazo por el parte del otro. Entre estas reglas podríamos citar la cortesía, los modales, la moda, entre otros. En este video profundizaremos las normas, su clasificación, tipos y comparaciones. Además, se desea que a través del presente video entiendan el porqué el deber confiere derechos y la importancia de hacer cumplir las normas. Las normas jurídicas, morales y de trato social. La norma jurídica, como tal, es la unidad mínima que forma parte del ordenamiento jurídico. Más claramente, se define como el precepto que integra al derecho objetivo. Respecto al derecho señalado, sabemos que son las leyes, costumbres o resoluciones judiciales las que constituyen al derecho objetivo. Además, encontramos el derecho subjetivo, el cual se trata sobre las facultades que tenemos en cuanto a la actuación dentro de la vida jurídica. Son reglas que fueron establecidas con el propósito de regular nuestro comportamiento en la sociedad, ya que necesitamos un orden para una convivencia pacífica. Entonces, el incumplimiento o faltas a esta conlleva unas consecuencias, serán sancionadas por el mismo ordenamiento. El individuo está sometido a la norma jurídica impuesta fuera de él, ya que es de carácter heterónomo. Las veces que empleemos el término normas jurídicas, refiriéndonos a la conducta respecto a la relación entre una persona con otra, se caracteriza por la bilateralidad, y en las normas aplicadas por actuación del Estado se caracterizan por su coercitividad. Al hablar sobre normas jurídicas, es importante que nos remontemos en la historia y conozcamos el Código de Hammurabi, el cual constituyó uno de los monumentos jurídicos más impactantes. En su contenido, algunas normas parecen adelantarse en el tiempo y otras veces en solo retroceder debido al consigno de fórmulas arcaicas, ya que no existe ni mucho menos son válidas en la legislación contemporánea. El ordenamiento jurídico del Estado tiene que esquematizar en una jerarquía algunas normas. Sin embargo, sigue siendo el criterio humano el cual a través de los jueces termina impartiendo la justicia. Se pueden mencionar algunos ejemplos dentro de la norma jurídica que, aunque muchos ya sean de nuestro conocimiento, es imprescindible su total comprensión, debido a
que el desconocimiento de ella no nos exonera de cargos en caso de su incumplimiento por algún motivo. Ejemplos: está prohibido el trabajo a menores de edad. Todas las personas tienen derecho a un juicio justo. No podemos dañar o deteriorar el ambiente. Las estructuras de la norma jurídica. La norma jurídica está estructurada de la siguiente manera. La hipótesis o supuesto de hecho se basa en la suposición de la causa de un hecho. Es la parte en la cual se especifica en qué caso o situación se aplicará la norma. En otras ocasiones, los supuestos jurídicos consisten en actos jurídicos que el sujeto tiene que realizar expresamente para que surjan las consecuencias jurídicas previstas. Consecuencias jurídicas es el resultado de situaciones jurídicas que reconoce la norma en cuanto a los supuestos establecidos en ella. Los diversos medios de los que se sirve el investigador para conocer el origen y desarrollo de las normas jurídicas en el tiempo y espacio y en los distintos sistemas de formulación de las mismas son los que conocemos como fuentes del derecho y pueden dividirse en tres grupos: las fuentes directas o jurídicas. Extraemos de ahí los materiales necesarios y adecuados por llegar al conocimiento directo de las normas jurídicas, pudiendo así hacer una reconstrucción de la historia y pasado jurídico. Por ejemplo, una fuente directa es la constitución de algún país, ya no sea vigente, pero igualmente podemos tener información de lo que fue tal y cómo había sido planteada en un principio. Entonces, al final se puede decir que una fuente directa es, por decirlo, como es cuando un documento ya fue redactado o ya fue leído y ya es parte de la ley. Las fuentes indirectas o no jurídicas, las cuales se presentan o encuentran en interpretaciones, comentarios escritos sobre el derecho, pero no muestran una disposición legal. Entonces, una fuente indirecta puede ser redacciones u obras que desarrollen un análisis sobre las normas jurídicas, ya sea la historia y todos los cuales estén relacionados con procesos legales. Ejemplos de estos pueden ser muchas obras de literatura. Y las fuentes auxiliares son las de que el investigador se hace referencia o sirve con el propósito de comprobar lo suministrado por las anteriormente expuestas fuentes indirectas. La geografía, la historia, ya sea de cultura o economía, y la cronología son algunos ejemplos que nos ilustran la idea sobre las fuentes auxiliares. Es gracias a la historia del derecho que ahora sabemos qué son y para qué o cómo utilizar las fuentes del derecho. Es por ello que resaltamos la importancia del estudio de su historia, porque además que las clases de normas que serán explicadas más adelante se encuentran categorizadas, ya sea como directas, indirectas o auxiliares. Nos ofrece un amplio panorama de cultura, saber las normas que tuvieron vigencia en un tiempo y época determinados y finalmente su evolución para establecer un cambio. Hay muchas clases de normas, en virtud de que es de suma importancia establecer o dictaminar reglas, normas, leyes para una convivencia social sana. Debemos conocer los distintos tipos de las mismas. Las normas sociales, o también llamadas usos o costumbres, las cuales surgieron luego de la práctica frecuente de algunas conductas, tienen como base el respeto y se han vuelto de carácter obligatorio. Una característica que podemos destacar de estas normas sociales es que son heterónomas, lo que quiere decir que son instauradas fuera del individuo, por lo tanto debe cumplirlas. En caso de hacer todo lo contrario, conlleva un rechazo social. Estas reglas sociales cambian con el tiempo y pueden variar, ya que dependen de la cultura en la que nos desenvolvamos. Las normas morales, caracterizadas precisamente por su unilateralidad, porque no hay persona que pueda obligar su cumplimiento. La moral nace en la conciencia humana y no es coercible. Puede que su base sea en una moral colectiva y se coinciden los valores éticos que benefician las relaciones sociales, pero para que sean cumplidas, la conciencia individual de la persona debe estar de acuerdo. El conocimiento de las normas morales, según Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, siguen el orden del conocimiento de las inclinaciones o tendencias naturales del hombre. De la tendencia social innata en el hombre se colige que el engaño, fraude o mentira es inmoral, porque impide la vida social. Para Kant, tal conocimiento se confunde con el de la buena intención de la voluntad.
Para el empirismo lógico, finalmente, el problema carece de la relevancia, siendo la ética irracional. Como punto importante debemos recordar el origen del orden moral, ya que en definitiva la moral no tiene fundamento subjetivo, ni tampoco social, sino metafísico. Aristóteles precisa que lo que especifica un acto es su fin propio. Entonces, el acto es moralmente bueno si su fin lo es, y este puede ser calificado de tal si se conforma a la naturaleza de las cosas. Para la concepción aristotélica, la naturaleza del hombre consiste precisamente en ser un animal racional. Ejemplos de normas morales que evidentemente todos conocemos, ya que forman parte de nuestra vida diaria, así como las otras, pero estas con la particularidad de que nadie nos obliga ni puede imponernos una sanción por falta de incumplimiento. Ejemplos: comprometerse en cuestiones de interés público, vivir honestamente y no aprovecharse de quienes en algún momento parezcan más débiles, y respetar las diferencias con los demás. Y siguen las normas jurídicas, las cuales hemos explicado anteriormente, y resumimos que el conjunto de estas normas conforma el derecho y el ordenamiento legal del Estado, siendo la norma jurídica un elemento constitutivo del derecho. En ellas se encuentran las características del mismo. Debemos conocer que las siguientes propiedades que presentan las normas jurídicas siguen de hecho de ser ellas la expresión del derecho o la fuente formal de este. Concluimos entonces que las normas son sumamente necesarias e importantes su cumplimiento, ya que a través de ellas conocemos lo que podemos, lo que debemos y lo que no debemos hacer. En cuanto a las normas morales, estas mejoran y promueven un mejor trato social, respeto y una convivencia armónica, lo cual es esencial para las relaciones entre los miembros de una sociedad. Aunque ciertamente estas no sean de carácter obligatorio, sí reflejan una educación integral. Siendo el hombre un ser racional, son las normas las que encarnan su conducta tanto en la sociedad como en el estado donde se desenvuelva. Es por ello que reafirmamos que desde la historia nos hemos regido a base de normas, ya que estas son la base de la organización social. Respecto a la internacionalización de la norma, su etapa fundamental es la niñez, ya que es aquí donde en la primera instancia comenzamos a comprender que el vivir es estar en contacto con normas. Otro punto concluyente es que la historia del derecho es imprescindible para comprender lo que hemos desarrollado durante este trabajo, ya que es la base e historia viva al igual que el derecho romano. Otro de los grandes cimientos de esta norma es sus distintos tipos, que sigue siendo punto clave y diferencial en cuanto a la formulación de normas para la actualidad. Concretamos que las normas, al igual que el derecho, son dinámicos, por lo que están sometidas a constantes cambios y deben adaptarse de acuerdo a la sociedad actual en la que se desarrollan.